A continuación, diálogos sobre economía humanista. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Diálogos sobre economía humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez. Estimados amigas y amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este su programa Diálogos de Economía Humanista, que como siempre digo tiene como finalidad el asesorar, el guiar la opinión de la mayor parte de los ecuatorianos, sobre todo de aquellos que son más desvalidos, porque muchas veces no saben los pormenores de lo que se hace a niveles de gobierno y sobre todo en materia de macroeconomía es todavía un poquito más complejo. En este programa tratamos de utilizar un lenguaje muy coloquial, muy familiar, de tal manera que todos ustedes puedan seguir los argumentos. Ese es nuestro propósito fundamental. En esta ocasión tengo el gusto enorme de presentar ante ustedes un queridísimo amigo, pero sobre todo uno de los mayores expertos y mejores expertos en materia de política fiscal. Yo habría dicho en materia de economía fiscal, porque además de ser un experto en finanzas públicas, es un economista de fuste que interpreta exactamente lo que aquí pretendemos, que es guiar a la gente, cómo impacta en sus vidas, cómo impacta en las familias y las posibilidades que existen en el futuro. El tema que vamos a topar ahora es justamente lo que está de moda. Vamos a analizar muy rápidamente el programa económico y las posibilidades de sostenibilidad fiscal, para lo cual Jaime es un experto, como lo acabo de decir, además de haber sido una persona que ha trabajado muchos años en el sector fiscal y es uno de sus mayores conocedores. Él es el director del Observatorio de Política Fiscal. Él y yo somos miembros del Foro de Economía y Finanzas Públicas y también de la Veeduría de la Deuda Externa conformada por el Contralor. Así que sé muy bien sus cualidades y por eso he creído que es conveniente que ustedes le escuchen en lo que es de fondo ahorita. Acaba de expedirse un programa económico que está enviado a la Asamblea Nacional y que pretende sostener las finanzas públicas, fortalecerlas, y se supone que pretende corregir todos los graves desequilibrios que en esa materia dejó el gobierno de Rafael Correa. Así que sin más prolegómenos les dejo con ustedes a Jaime haciéndole una pregunta de rigor. ¿Qué posibilidades tú le ves al programa económico, Jaime, en materia de volver a los equilibrios macroeconómicos, sobre todo en materia fiscal? Yo creo que, Eduardo, el gobierno ha dado un giro importante en la visión económica del país con la nueva ley, ¿no? Un poco decirle al sector privado que invierta y asumir la obligación del Estado, una obligación que es fundamental, tener en orden las finanzas públicas, ¿no? Y una economía sana y finanzas públicas ordenadas son la base para cualquier esquema de desarrollo. No habrá en el país oportunidades para los pobres si no hay los fundamentos sólidos en la economía y un orden fiscal, ¿no? Es como en las familias. Las familias que tienen desorden en sus finanzas públicas jamás progresan, ¿no? Las familias que se ordenan, que en el futuro ahorran y que tratan cada vez de ser mejores ganando, están mejores, ¿no? Ahora, en este programa, lo importante, tiene varias fases, ¿no? La una, el gobierno tendrá que definir con claridad cuál es el déficit de este año como cimiento de cualquier programa de estabilidad fiscal, ¿no? Entonces, tú has visto que en el gobierno, desde que se presentó el presupuesto de este año, hay cifras dispares de déficit, ¿no? Es 4.000, es 5.000, es 6.000, es decir, y además ahora, mi querido Eduardo, se habla de miles de millones de dólares como que si fueran nada, ¿no? Entonces, la realidad del déficit de este año es de 8.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, ahí el gobierno tiene sus problemas, porque
porque primero se ha resistido a decir al país cuál es el real déficit. Y luego presentaron un primer plan económico, luego un segundo plan económico. En el segundo plan económico dicen, vamos a tener ingresos de aquí a diciembre por 1.600 millones de dólares. Entonces uno dice, ¿de dónde 1.600 millones de aquí a diciembre, ¿no? Y por otro lado vamos a recortar el gasto. En el nuevo plan que está enviado ya a la Asamblea, los ingresos que va a tener el gobierno por el nuevo plan son apenas de 580 millones de dólares. Entonces muy lejos a lo que se dice. Y estas contradicciones tiene que el gobierno decirle al país con claridad cuáles son las cosas, ¿no? Porque además el gobierno tiene que decirle al país que se equivocó en este primer año de gobierno. Perder un año de gobierno y no realizar los ajustes que deben hacer es perder un cuarto del periodo presidencial, pero además con el agravante de que, repitiendo el término, se agravaron los desajustes y hoy es más difícil. Entre mayo y junio la caja fiscal, mi querido Eduardo, está en soletas. Entonces parece que están encontrando las formas por allí de encontrar liquidez por algunos lados para salir mayo y junio, pero así el país no puede continuar toda la vida, ¿no? Bueno, entonces el gobierno ha dicho que va a bajar el déficit este año a 5,6% del PIB, que sería unos 5.600 millones. Entonces para eso tiene que generar ingresos, los que dicen la ley, y algo más de petróleo, y bajar el gasto en alrededor de 1.500 millones de dólares, por lo menos eso, ¿no? Tiene que dar una muestra de reducción del gasto. Y luego de allí sí decirle al país, de hoy en adelante vamos a tener cuentas ordenadas y vamos a ir reduciendo el gasto paulatinamente. Pero ¿qué pasa en este momento? Si siguiera el gobierno la misma ruta que ha seguido hasta ahora, escuchen, por favor, si uno se puede ver este gráfico, ¿no? Miren estos gráficos que va a presentar Jaime para que vean la gravedad del problema y de las eventuales posibles soluciones parciales que se puede dar en este momento. Si el gobierno siguiese con la misma tónica de gasto de ahora, el gasto seguiría creciendo y creciendo hasta el 2021. Y a medida que el gasto crece, hasta 2023. Y si el gasto crece, aumenta el déficit. Y por consiguiente aumenta la deuda. Y el déficit, miren, pasaría del 5,5% del PIB al 9% del PIB. Imposible, ¿no? Imposible. Entonces, si el gobierno corrige, aumentando ingresos y reduciendo gastos, el gasto se iría reduciendo hasta el 2023, que es lo que debe hacer el gobierno. Y por tanto, el déficit se transformaría en superávit. Esa es la línea correcta del gobierno, ¿no? Pero el superávit solo se alcanzaría el año 2023. Solo se alcanzaría en 2023. En 2021, que es el proyecto del gobierno, seguiría habiendo déficit. Seguiría habiendo déficit global y algo de equilibrio primario. Aquí vale aclarar el término. El equilibrio primario es aquel en el que no se toma en cuenta los intereses de la deuda pública, se los excluye, ¿no? Ahora, es interesante lo siguiente. Si es que el gobierno sigue con la ruta actual, con la misma ruta actual de gasto, la deuda pública seguiría creciendo y creciendo y creciendo, hasta superar el 80% del PIB. Si el gobierno corrige la dirección, baja el déficit, baja el gasto, la deuda pública aún así seguiría creciendo, pero comenzaría a bajar, pero jamás bajaría del 60% del PIB. Entonces, estos números le dicen al país la gravedad de la destrucción económica y fiscal de la época de Correa. El daño que se le ha hecho al país es inconmensurable. La deuda PIB del 40%, si es que se hiciesen bien las cosas, no se alcanzaría en menos de 10 años, 10, 15 años. Yo le interrumpo un minutito, Jaime, para hacer el siguiente comentario. Le acaba de decir que se haga lo que se haga. Entiendo, puesto que mi pregunta fue la vinculación del programa económico con estas metas de ir reduciendo los déficits y los consecuentes financiamientos, es decir, la deuda, prácticamente no son posibles de alcanzar hasta el año 2021, como ha dicho el señor ministro de Finanzas. Y yo quiero poner en contexto lo que Jaime está diciendo, porque en mi opinión,
en primer lugar, los economistas, los gobernantes, los empresarios, los gremios, nos ponemos de acuerdo en cuál es el problema a resolver y su dimensión, o simplemente vamos a estar de tumbo en tumbo, como ha pasado hasta ahora. Jaime y yo estamos de acuerdo en que estos 2 primeros años se expidieron programas económicos que no tuvieron ningún beneficio para el país, no se cumplieron las metas y por tanto los desequilibrios siguen, el gasto corriente sigue creciendo y todo lo demás. Pero siempre es importante poner un punto de comparación. Por ejemplo, en el gobierno de Correa decía que nuestro endeudamiento puede ser del 32, del 50, del 60, lo que fuera, pero que no tiene ninguna importancia porque hay países como el Japón que tienen 200%, los Estados Unidos 100% del Producto Interno Bruto, y yo he rebatido siempre eso porque, por ejemplo, para mí la economía mejor manejada de América Latina desde hace muchos años, Chile. Yo estuve en la campaña electoral de hace pocos meses, ahí los economistas discutían que para Chile, que es una economía 4 o 5 veces más grande y más potente que la nuestra, veían la gravedad de que la deuda total, completa, respecto al Producto Interno Bruto, haya ya superado el 25%. Así es. El 25% de la economía mejor manejada del país. Y aquí creemos que el 40, el 50, el 60 todavía es una cosa aceptable. ¿Qué opinas tú, Jaime? Sí, y eso es correcto. Es decir, Chile es un excelente ejemplo, ¿no? Chile se alarma porque el déficit ha subido un poquito y porque la deuda PIB va a subir por encima del 25%. Entonces, el problema del Ecuador, Eduardo, es que no ha asumido como valor colectivo las responsabilidades fiscales, como valor para el progreso. Entonces, esto tiene que ser parte del ADN de la sociedad ecuatoriana. Hay que institucionalizar eso. Por eso es que en Chile se alarman ya cuando hay indicios de algún desequilibrio. Y lo mismo pasa en Perú, mi querido Eduardo. En Perú salió el presidente Kuczynski, ¿no? Y todos opinaban que la economía no se ha alterado, porque ahí aprendieron, luego del desastre del primer gobierno de Alan García, en el que la hiperinflación destruyó la economía. Ellos tienen terror a los desequilibrios económicos y fiscales, porque vivieron la dureza, el rigor del costo de los desequilibrios. Entonces aquí, como tú bien lo dices, es imperativo este rato un acuerdo nacional, al margen de ideologías. Esto no tiene ideología. Es decir, mantener en orden las finanzas públicas no es una cuestión de visión económica, sino de sentido común para el país. Lo mismo mantener en orden la economía. Se ha dado un buen paso en el gobierno, han planteado unas reglas, ¿verdad? Decir, hasta el 2021 las cuentas públicas tienen que tener un equilibrio o superávit primario. ¿Qué es esto? Restar de ingresos y gastos los intereses y que eso sea equilibrado. Lo que le obliga al gobierno a ir reduciendo en estos años el gasto primario, que es el gasto sin interés. Esa es una buena medida, ¿no? Te interrumpo, la ley no dice eso, que para aprobar el presupuesto la Asamblea Nacional tiene que aprobar equilibradas las finanzas públicas y concretamente el equilibrio primario. A ver, lo que dice la ley es, en una regla, que de aquí hasta el 2021 va a ser un periodo de transición, lo cual es correcto, porque en 3 años no puedes arreglar las cosas. Luego, en ese periodo de transición, el país va a irse endeudando, pero va a bajar de a poco la deuda. Pero en 2021 tienen que alcanzar equilibrio primario, es decir, sin interés, un equilibrio, lo que les obliga a reducir el gasto primario cada año de manera importante. Luego de que eso se cumpla, la ley dice, a partir del 2021 ningún presupuesto podrá tener déficit primario. Es decir, tendrá al menos... ¿Tú te refieres al presupuesto que aprueba la Asamblea o al presupuesto codificado? No, al presupuesto que aprueba la Asamblea. Porque el que aprueba siempre lo han aprobado equilibradamente. El problema es en el desenvolvimiento del gasto, que termina el presupuesto ya gastado, codificado. La ejecución presupuestaria termina los déficits en el trayecto. Pero esa es otra barbaridad, que tú apruebas un presupuesto y el Ejecutivo tiene la facultad de incrementarlo reducido en el 15%, que es una cosa... Y realmente... ¿Y por qué no se elimina eso? ¿Por qué no se propone eliminar? Eso debió haberse propuesto realmente, ¿no? Claro. Eso debió haberse propuesto. Porque si no vamos a... Históricamente siempre nada tiene que ver los presupuestos iniciales con los finales. Además de que los presupuestos iniciales se plantean mal. Ahora en este mismo gobierno, mira, aprobaron el presupuesto de este año con un déficit supuesto de 4.000 millones, pero tenían sobreestimado ingresos
por más de 3.000 millones de dólares y subestimados gastos. Entonces, este rato creo que el gobierno está en el dilema de admitir sus propios errores y decirle al país la verdad, para sobre esa base armar un programa de sostenibilidad fiscal. Primero, ¿no?, tendría que pedir que salga el presidente de la Comisión Económica del Congreso, que fue parte del Semplades en el gobierno de Correa, claro, y que él ha sido el causante de todos los desequilibrios también. Porque esa comisión y la misma asamblea, sin el menor análisis, ciegamente aprobaban lo que el Ejecutivo les presentaba. O sea, la asamblea también es corresponsable de todo esto. Y no es que no lo hemos dicho, Eduardo. En su momento lo hemos dicho a la asamblea. Pero aquí se actuaba ciegamente porque no hay institucionalidad fiscal, no hay responsabilidad, no hay transparencia, no hay juzgamiento a la impunidad, no hay rendición de cuentas, porque si hubiese institucionalidad fiscal, la Asamblea haría su trabajo, el Contralor hace su trabajo, Finanzas tendría que ser transparente y rendir cuentas, y tendrían que sancionarse a los responsables, porque este rato se da el caso de que mucha gente que hizo barbaridades en la década de Correa, incluso subsistió en el primer año de este gobierno y siguió haciendo casi lo mismo y agudizando los problemas, ¿no? Hace un ratito mencionaba Jaime, no quise interrumpirle, que ya en los países europeos, que a lo largo de todas las 4 últimas décadas ha sido gobernados por gobiernos socialdemócratas, es decir, gobiernos socialistas, pero que desde hace rato aceptaron en comunidad, porque ellos forman parte de la Comunidad Económica Europea, reglas macrofiscales que las respetarían todos, porque sabe que por más socialista que sea un gobierno no puede gastar más allá de lo que tiene. Y me parece que el límite que se puso en la Comunidad Económica Europea para todos los países, ya sean neoliberales, sean socialistas, sean socialdemócratas, de cualquier color, me parece que el límite del déficit fiscal era el 3%. 3% y deuda PIB 60%. 60%. Ahora tú dijiste algo muy importante en las comparaciones. A veces se dice que el Ecuador, aunque tenga el 60%, no tiene problemas de deuda porque Japón tiene el 200%, porque Estados Unidos tiene el 100%. Pero esas son comparaciones absurdas, ¿no? Que están fuera de la técnica del manejo fiscal del mundo, ¿no? La deuda PIB de Japón, la deuda del Japón es la mayoría, casi el 100% es deuda interna, por una parte. Por otra, la solvencia de una economía japonesa no tiene nada que ver con la ecuatoriana. El PIB de Japón no tiene nada que ver con el PIB ecuatoriano. Lo mismo pasa en Estados Unidos. No se puede comparar la solvencia y el PIB de Estados Unidos. Y además el perfil el costo del servicio, mi querido Eduardo. Esos países tienen deudas, pero a largo plazo con tasas de interés de 2, de 3%, ¿no? Claro. Entonces, el perfil es radicalmente diferente. Además de que yo lo he dicho porque lo tomé de una revista que en un avión iba leyendo un amigo al lado mío y por desgracia no le pedí que me deje el número de la revista, porque en el caso del Japón, si bien el porcentaje de la deuda sobre el PIB es muy alto, que para ellos no es ningún problema por las razones que Jaime acaba de exponer, sino porque además su reserva monetaria internacional, puesto que Japón es un país exportador, tiene un comercio exterior, una producción y una moneda fuertísima, la relación de la reserva monetaria internacional era que todo el nivel de reserva líquida era el 100% del Producto Interno Bruto. Sí. Si uno tiene la plata depositada en el banco de ese nivel, de la totalidad de mis obligaciones, yo puedo endeudarme lo que quiera porque siempre puedo cumplir con mis compromisos. Pero además los números desmienten estas falacias y yo diría hasta irresponsabilidad del endeudamiento, ¿no? Este rato sería bueno que la prensa vaya, o el gobierno invite a la prensa al Tesoro Público, ¿no? Y le digan al tesorero cuánto tiene en su caja y cuánto pagó en el mes de mayo por deuda y cuánto va a pagar en junio. Sabes que en junio por el servicio de la deuda se va a pagar casi 800 millones de dólares. El ingreso de junio, el de tributos y otros ingresos, es de alrededor de 1.300 millones. Entonces en sueldo se va a 700 y en deuda se va a casi 800, ¿no? Entonces falta el dinero para pagar la deuda y sueldos. Entonces el peso de la deuda ya en las cuentas públicas está siendo inmanejable. Mira tú que entre enero y abril de este año, por amortizaciones de intereses de deuda pública, casi se consumieron 2.000 millones de dólares. Y te voy a poner otra cifra más. En el mes de enero se colocaron bonos
por 3.000 millones de dólares. Esa plata ya casi no existe. Pero uno se dice que se endeuda en el país y por ley para inversión, ¿no? Sí, dice. Si tú tomas el plan de inversiones del gobierno, ese PAI que le llaman, que tiene una cifra del año de 4.700 millones, y ves cuánto se ha ejecutado hasta la fecha, no son ni 500 millones de dólares. Entonces uno dice, si se endeudaron por 3.000, que supuestamente es para inversión, y el plan de inversiones solo se ha ejecutado en 400, ¿en qué se gastó el resto? Terrible. Como ustedes ven, este asunto no tiene nada de fácil. Para mí es un problema más allá de lo coyuntural, que es lo que estamos ahora hablando y nos hemos dedicado específicamente a eso. Quiero pasar a analizar un poco más hondo el tema, porque para mí el problema de la economía nacional, que es la que importa, Jaime y yo somos primero economistas antes que fiscalistas o que especialistas en comercio exterior o en política monetaria. Hay una economía humana que es la que nos interesa. Y para mí, Jaime, el problema es que esta ley ataca un problema coyuntural, un problema fiscal de angustia, de urgencias, que es más o menos lo que hemos escrito con todos estos avatares que se supone que vamos a vivir. Pero ¿y el problema estructural? ¿Cuál es el problema estructural del país? En primer lugar, es un gran tamaño del Estado, porque puede haber déficit en un gasto público o en un tamaño del Estado relativamente pequeño. No es lo mismo que si este desequilibrio fiscal es en una economía de mayor tamaño. ¿Cómo corregimos este problema de reducción del gasto público y cómo hacemos para que la economía crezca, para que sus finanzas públicas mejoren, para que no haya déficit en el comercio exterior, para que la generación de divisas y el fortalecimiento del sistema monetario que tenemos, todo se imbrique? ¿Cómo afrontamos la ley? ¿Esta es suficiente o no es suficiente? A ver, y ahí tenemos problemas ya estructurales, porque ¿cuáles son los principales problemas del país, Terato? Varios. Un déficit fiscal elevado, inmanejable, una economía prácticamente estancada, que no crece, la otra pata, un dólar sobrevaluado, en rigor baja productividad del país, ¿no? Y competitividad, y un sector externo débil en las exportaciones. Entonces, ahí hay 4 problemas estructurales del país, ¿no? El déficit fiscal, la corrección se puede atacar con esta ley de alguna manera, ¿no? Tibiamente toca la ley algún impulso a las inversiones, pero que no es suficiente, porque aquí hay 2 problemas colaterales. Si se aplica un programa de rigor fiscal, ¿no? Y el Estado ya no puede ser el gran dinamizador de la economía, la inversión tiene que reducirse. Tiene que tomar la posta, sustituir eso con inversión privada. Pero no es una tarea fácil, se necesitan reformas estructurales, porque ¿qué va a pasar si es que ajustamos el gasto y la sostenibilidad fiscal y no hay el contrapeso de la inversión privada para que el país crezca, ¿no? El país va a tener un estancamiento, pero tremendo. Es posible el estancamiento a pesar de esta ley, ¿verdad? Es posible porque el impulso a la inversión tiene que ser un impulso, es decir, agresivo, absolutamente agresivo, porque si no, no se compensa las dos cosas. Pero luego tienes el problema de un dólar sobrevaluado y problemas de productividad y competitividad, que también tienes que enfrentar con mejoras en la productividad y eficiencia. Y el otro punto es que esta es una economía dolarizada, y ha estado funcionando solo en función de la demanda interna, de lo que el Estado gastaba y todo giraba todo. No somos un país abierto. Entonces ahora hay que mirar hacia afuera, y significa mirar hacia afuera para exportar más, para atraer inversiones, para ser más competitivo, una tarea gigante, realmente gigante. Entonces parece que todavía no hay esa visión de conjunto de la economía. Y te agrego algo adicional, y tú y yo somos personas que tenemos claro que aquí hay un gran nivel de pobreza, ¿no? Absolutamente. Que el Estado tiene que ayudar a los sectores más desfavorecidos, es decir, el Estado tiene que cumplir su rol que le compete, su rol social. Pero ¿cómo hacer que en medio de deficiencias fiscales, de deficiencias de crecimiento, de productividad, se garantice un nivel mínimo de atenciones sociales, que es la prioridad de un Estado? Entonces, toda esa armonización de políticas, ¿no? Necesita una visión más estadista del Estado, una visión diferente, global, ¿no?
y además que esa visión estadista una a las diferentes facciones de la sociedad en esa dirección. Es decir, mira tú lo que pasó en Chile con la concertación, ¿no? Claro. Lo que pasó en España con el Pacto de la Moncloa. Aquí necesitamos algo parecido, ¿no? Yo comparto plenamente esa visión de Jaime, por eso le he permitido invitar, porque primero habla desde la economía y luego los asuntos coyunturales, que siendo importantes, obviamente no pueden dejar de mirarse en contexto en una visión holística como la que él ha dicho. Lamentablemente el tiempo se nos va, es impresionante y los problemas son tan graves, tan acuciantes. En todo caso, la presentación de Jaime ha sido magnífica porque nos deja las guías, las pautas para seguir evaluando lo que va pasando. En todo caso, yo por lo menos a título personal creo que esta ley es absolutamente lejana a un programa económico, creo que es absolutamente insuficiente para solucionar los problemas estructurales. Algo ha mejorado en la coyuntura, algo ha mejorado en la visión del gobierno respecto del tema económico, que como él y yo hemos dicho muchas veces, hemos perdido todo el primer año. En mi opinión, este proyecto de ley funcionará a lo sumo 2 años más, porque el último año ya sabemos es año de elecciones y aquí puede pasar cualquier cosa. En todo caso, todos reconocemos el esfuerzo que hace el presidente porque de alguna manera cambie la rutina, cambie la inercia en la que hemos estado 11 años que han sido nefastos para el país, para la economía del Estado y para la economía de las personas. Esperemos que lleguen días mejores, ojalá podamos seguir colaborando para que se enmiende. Hay mucha tela que cortar y muchas opiniones que dar. Estoy seguro que muy pronto le tendremos a Jaime nuevamente, porque este es un asunto que recién empieza el debate y por tanto su presencia y su opinión para todos los efectos es absolutamente indispensable. Muchas gracias, Jaime, por haberme acompañado y gracias a ustedes por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Diálogos sobre Economía Humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez.